¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarles. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y me imagino que estuvieron pendientes mucho, además del fútbol, del torneo en España que se puso color de hormiga, francamente, con esta final que va a haber allá en Barcelona entre el Atlético y el Barcelona, el fútbol mexicano, actividades deportivas que les gustan, etcétera. Me imagino que si estuvieron atentos a la política, y no solamente a la política, a la vida social en México, se darán cuenta de que la información que les dimos la semana pasada, súper valiosa de lo que pasa en Tamaulipas y lo que le hemos venido dando y que han seguido con mucho interés muchos de ustedes de lo que está pasando en Michoacán y todas las transformaciones vertiginosas. Ya olvídense de aquellos tiempos, de aquellos doctor Mireles, papá Pitufo, toda esta situación. Ya cambió esto de manera muy, muy importante y es algo que no afecta solamente al estado de Michoacán, sino todo México. ¿Qué está pasando allá? Merece y vale la pena. Vamos a tratar de contactar con Anabel Hernández desde Oaxaca. Vamos a ver si nos dijo que nos daría su punto de vista, porque recordarán que Anabel Hernández dijo que el verdadero capo en Michoacán era alguien que se conoce como el Migueladas. Lo sacó en un artículo en la revista Proceso. Vamos a ver qué ocurre, pero el fin de semana, al menos unos 100 integrantes de los grupos de autodefensas en Michoacán entregaron formalmente sus armas y fueron reconocidos como elementos de la Fuerza Rural Estatal. Es decir, se trata de que ya tenemos a varios elementos de lo que fueron las autodefensas de Michoacán, se han convertido en una corporación que de hecho ya forma parte del organigrama del gobierno local, es decir, de Fausto Vallejo, que es el gobernador allá en Michoacán. Y evidentemente con todo el apoyo y todo lo que ha venido haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de su comisionado Alfredo Castillo. Bueno, pero luego tenemos el otro elemento del cual estuvimos dando la información desde la semana pasada, es acusación en contra que hizo justamente el comisionado Castillo en contra del doctor Mireles, diciendo que estaba siendo investigado, podría ser detenido en cualquier momento, porque presuntamente, de acuerdo con el gobierno, habría participado en la muerte de algunas personas. De hecho, decían que había fotografías de él sosteniendo la cabeza de una víctima como trofeo. Yo, de hecho, ya, como muchos de ustedes, ya vimos estas fotografías y no queda francamente claro. ¿Qué ha respondido el señor Mireles? Bueno, el doctor José Manuel Mireles confirma que estuvo en el lugar donde se cometieron 5 asesinatos, de los cuales lo están haciendo responsable el gobierno mexicano, pero sostuvo que estuvo acompañado en ese momento, si esto es verdad, bueno, nada más y nada menos que con integrantes del Ministerio Público de Lázaro Cárdenas en Michoacán, el cual le pidió ayuda con uno de los cadáveres. Le pidieron ayuda, fíjese, dice, sobre los señalamientos que lo involucran en el asesinato de 5 personas, el exvocero de las autodefensas, José Manuel Mireles, sostuvo que fue el propio Ministerio Público de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien le pidió. Acuérdense que estaban trabajando juntos, ¿no? En todo esto. Entonces, quien le pidió, le dijeron, a ver, doctor, por favor, échenos una manita. Le pidieron que sostuviera a uno de los cadáveres para una fotografía y después le dijeron que tenían que tomar una fotografía a la persona ejecutada, por lo que lo tomó de la cabeza, junto con otra persona que está también detrás y ya vieron la fotografía. Y entonces esto está siendo utilizado ahora como prueba por parte del gobierno federal mexicano para decir que el doctor Mireles está involucrado en esto. Yo no sé cuál sea la verdad del asunto, pero evidentemente tomamos distancia de ambas versiones. La del doctor es que no. En una entrevista dijo, se refirió que él solo participó en el levantamiento de ese cadáver, pero llegó horas después
de que se cometieran los crímenes, que él ni siquiera estuvo presente, dice el doctor Mireles, en esos crímenes. Obviamente a través de las redes sociales hay unas reacciones en cadena tremendas, ¿no? Incluso Mireles dijo que tiene el acta de una asamblea de un pueblo al que acudió, donde estuvo reunido con 380 comuneros indígenas, explicándoles el asunto de la defensa rural. Ese encuentro terminó, dice el doctor Mireles, a las 5:30 de la tarde y los asesinatos ocurrieron antes de esa hora. ¿A quién le creemos? ¿Usted a quién le cree? ¿A la versión del gobierno o a la versión que está dando el doctor Mireles? Recibí un llamado de auxilio, dice el doctor Mireles, porque estaban balaceando a las autoridades. Me percaté que había 3 cadáveres en una camioneta. Fue cuando la doctora, la doctora me dijo que si no les ayudábamos a bajar a una persona que quedaba en la loma, agregó el doctor Mireles. En cuanto a su destitución como vocero de autodefensas, quienes incluso pidieron que se le explicara o se le aplicara más bien al doctor Mireles un examen psicológico, mencionó: no sabía que Alfredo Castillo o Pitufo, recuerdan este señor Pitufo, salían en fotografías, eran amigos, eran hombres de confianza. Hemos entrevistado aquí en Hablando Claro a Estanislao Beltrán, el Pitufo, pues especialistas en psiquiatría. Y es que el doctor responsabilizó al comisionado federal de la carta en la que se anunció su destitución. Tenemos justamente en este momento en la línea telefónica a Anabel Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Anabel, ya te pescamos tarde en el principio de este bloque. Nos van a quedar 3 minutos del mismo antes de ir a una pausa. Pero ¿cómo estás? Primero que nada, saludar. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? A ti, a tu auditorio, un saludo. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Anabel. Al contrario, amigo. Ocurrieron muchas cosas durante el fin de semana. Las autodefensas convertidas ya en una fuerza policíaca del Estado y la acusación en contra del doctor Mireles de presuntamente haber participado en 5 asesinatos. Él dice que llegó mucho después, que lo puede demostrar, que tiene el acta y que fue el propio Ministerio Público quien le pidió que sostuviera la cabeza, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar, pues, de todo esto? Mira, Rubén, el tema de Michoacán es un tema que cada día que pasa se vuelve mucho más complejo. Es un tema que he estado investigando y en el que está recabando información desde el año pasado. Y el tema de Michoacán es que desde un principio estas autodefensas nacieron viciadas, porque la gran mayoría de estos líderes, incluyendo a Mireles, incluyendo a Estanislao Beltrán, incluyendo a El Americano, incluyendo a muchos otros, tienen antecedentes criminales, han tenido antecedentes de dedicarse al narcotráfico. En realidad no hay ningún líder de las autodefensas que esté limpio. Entonces, lo que hoy se está viendo es una disputa de criminales por el territorio de Michoacán, que es lo más lamentable, en las narices del gobierno federal, solapando a unos, atacando o usando el poder del Estado a otros, primero de amigos de Mireles, luego de enemigos de Mireles. El tema es que Mireles o no Mireles, eso es lo de menos. El tema es que los michoacanos siguen siendo víctimas de la extorsión, de violaciones, de secuestros, de robos a casa habitación. Justamente en estos últimos 2 días he recibido información muy delicada de personajes políticos allá en Michoacán, de fuentes de información que yo tengo, que me dicen que la situación está peor que nunca, solo que ahora disfrazada. Solamente que ahora disfrazada. Oye, Anabel, como te pescamos tarde, se me acerca ya una pausa. Voy a ella y regreso con el siguiente bloque. Sabemos que andas apurada como siempre, pero también te quiero preguntar acerca de este personaje del Migueladas que tú publicaste en la revista Proceso, que el Migueladas es el verdadero capo michoacano. Regresamos contigo, por favor, después de 2 minutos de pausa, Anabel Hernández. Bien, estamos de regreso y vámonos con Anabel Hernández.
Entonces, Anabel Hernández, tú publicaste que Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Migueladas, presuntamente sería el verdadero capo, el verdadero jefe, y decías que José Manuel Mireles había roto con él. En una entrevista, por cierto, el doctor Mireles con Carmen Aristegui, pues ahí te tira fuerte el doctor Mireles y dice que él ni siquiera lo ha visto, ni siquiera lo conoce. En fin, platícanos un poquitito de esto. Así es, Rubén. Entonces, yo te comentaba que desde el año pasado yo me metí a investigar a las autodefensas y lo que está pasando ahí, y fui recabando información de fuentes de información vivas, directas de los hechos, pero también fui recabando documentos del gobierno federal que el propio gobierno federal ha tratado de esconder, porque esos documentos revelan realmente lo que está pasando en Michoacán. Uno de esos documentos justamente que publiqué en Proceso hace unas semanas, y que no sé si habrás leído, un texto que publica también el periódico Excelsior hace una semana, donde definitivamente no solo parte de la información, sino agregan información propia donde da razón de lo que yo denuncié en ese momento. El tema es que en Michoacán hay un capo de capos, un hombre que ha sido jefe de los diferentes carteles de la droga que se disputan en Michoacán. Es un hombre que fundó, fue parte de la empresa, ese primer grupo de empresarios que supuestamente por salvar a Michoacán arman gente para correr a los zetas del Estado. Después de la empresa viene la familia, donde Miguel Alas también fue patrono, donde fue jefe de jefes en la familia. Después el Miguel Alas, junto con su compadre Enrique Plancarte y junto con la Tuta y otros, se van a los caballeros, forman los caballeros templarios. El Miguel Alas termina rompiendo con sus empleados, con con la Tuta y con Enrique Plancarte, y es así que el Miguel Alas funda las autodefensas y las empieza a armar. Él es realmente el verdadero creador de las autodefensas, su dinero del narcotráfico, el que arma estos grupos pues paramilitares, hoy totalmente legitimados por el gobierno federal de una manera absurda, dejando a la población totalmente indefensa. A mí los comentarios de Mireles, yo incluso le pedí a Carmen que por favor le hiciera la pregunta justamente que yo le estaba preguntando a Mireles, el tema del Migueladas. La descalificación de Mireles no me extraña en absoluto, me preocuparía que me alabara o que hablara bien de mí, porque es un sujeto con antecedentes criminales muy graves. Pero definitivamente al final de cuentas Mireles habla de un hombre que según él no conoce, pero que dice que es una persona muy decente, dice que es un tipo que es compadre de Enrique Plancarte, dice que el Miguel Adas reconoce al final entorpecido por sus mentiras, cae él mismo, se enreda en sus palabras y termina revelando bastantes que eran importantes. Habla que el Miguel Adas es un empresario, el principal exportador de melón a Japón. Yo ya he comentado en mi artículo que es un empresario muy importante, que justamente sus tareas, su trabajo de narcotraficante lo ha disfrazado muy bien con la pinta de empresario. También Mireles reconoce que el Miguel Adas tiene un grupo armado en la Huacana, que su ejército de Miguel Adas mató a no sé cuántas personas en diciembre pasado ahí en esta zona, y finalmente pues bueno, por lo que pinta el propio Mireles en medio de su torpeza, pues termina reconociendo pues la información que yo publiqué en Proceso. Entonces después, hace una semana, Excelsior retoma el tema del Miguel Adas y reitera que efectivamente el Miguel Adas, como yo lo señalé en mi texto, ha creado un nuevo grupo criminal con los remanentes de todos los demás grupos criminales que han existido en Michoacán, que se llama H3, que donde están unidos los caballeros, ex caballeros templarios, comandados por Miguel Adas, donde también está el abuelo, que era parte también del Cártel Jalisco Nueva Generación, y también están otros integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, formando así una nueva organización criminal que pretende y está quedándose, que es lo peor de todo, está quedándose con el Estado de Michoacán a sabiendas del gobierno federal y, por desgracia, a expensas del sufrimiento de los michoacanos. Yo estaba hablando con gente, por ejemplo, ahí de Tepalcatepec, que me dicen que hoy, o sea, después del 10 de mayo, cuando el sujeto el comisionado especial presidencial Alfredo Castillo arma a estos grupos delincuenciales y los legitima como guardias rurales, me dice la gente de Tepalcatepec que hoy están más asustados que nunca, porque antes, cuando menos, esos sicarios
que ahora son guardias rurales, esos sicarios huían de la autoridad, huían del gobierno, pero ahora, y te cito textualmente, ahora son gobiernos. Bueno, oye, pues nos quedan 2 minutos y medio. Sé que no puedes, no sé, ¿te puedes quedar después de una pausa más con nosotros? Sí, por supuesto que sí. Nada más estos 2 minutos que restan. Rubén, creo que el tema lo amerita. Yo he estado en Chicago, por ejemplo, he tenido diálogo con la comunidad michoacana que está allí en Chicago, y yo sé que la comunidad mexicana está muy preocupada por lo que está pasando, porque sus familiares le siguen diciendo de las extorsiones, se siguen hablando de los secuestros, y que la situación en realidad no se ha calmado, muy lejos de lo que dice el gobierno de México. No, muy bien, agradezco. Aquí nos quedan 2 minutos porque también más adelante en el programa voy a entrevistar a la abogada criminóloga Leticia Quirós, quien está haciendo un libro acerca de narcocultura y narcogobierno. Fue de la persona que yo escuché por primera vez, hace mucho me lo dijo en este programa, del H3. Me lo negó después el Pitufo, que no era cierto, lo ha negado el comisionado, en fin, y resultó que después sí fue cierto, y luego tú también corroboras la existencia de este H3. Oye, en síntesis, antes de ir a la pausa, mucha gente quiere al doctor Mireles, y ante las nueva información dicen que es un complot contra Mireles para desprestigiarlo. ¿Tú qué dices? No, me parece que y perdóname, Rubén, lo digo con todo respeto y respeto al trabajo que cada uno hace. Me parece que los medios de comunicación en general, de manera generalizada en México, en los grandes medios de comunicación en México, se equivocaron con Mireles, lo quisieron tratar como un héroe, lo quisieron tratar como el salvador de Michoacán, cuando la gente en Michoacán, la gente común, sus víctimas saben perfectamente quién es este sujeto. Cuando tiene un largo historial involucrado con el narcotráfico, tráfico de marihuana y tráfico de marihuana principalmente. Cuando saben, por ejemplo, no sé si escuchaste justamente esa entrevista que le da a Carmen, que él en su ignorancia, en su sintiéndose tan inmune como él creía ser, él reconoce a Carmen que una de sus novias, Anabel, me llegó la pausa. Anabel, perdón, me llegó la pausa. Vamos a la pausa, dura como 4 minutos y regreso contigo, por favor. Gracias, Anabel Hernández, desde México. Gracias a Anabel Hernández por esperar en esta pausa. Entonces te quedaste que estabas relacionada a la entrevista con Carmen Aristegui, lo del avión del doctor Mireles, etcétera. Adelante, Anabel. Así es, Rubén. Tú comentabas que la gente tiene una impresión de que el doctor Mireles es un buen hombre, un hombre de buena fe, un hombre que quiere rescatar a Michoacán, y yo te comentaba que hay diversos ejemplos que señalan que no es así, y yo diría que uno de ellos es justamente el tema de justamente el avión en el que se estrella el doctor Mireles, que hay quienes piensan que incluso iba con el Migueladas. Él lo niega, pero hay información diversa donde hablan de que él andaba con Migueladas en ese avión. Y en esa entrevista él señala que sí, que no iba con el Migueladas, que iba con otras personas, entre ellos una de sus novias. Y Carmen le pregunta, una de sus novias, bueno, la muchacha que iba ahí, de lo que se sabe es que es una niña de 17 años. Le dijo, sí, por eso. Tú recordarás que Mireles, uno de los argumentos más fuertes cuando empiezan a levantarse las autodefensas era: aquí llegan los narcos y seducen a nuestras niñas, las embarazan, se las llevan. Bueno, pues él hace exactamente lo mismo, si andaba con una chiquita de 17 años. Oye, por cierto, luego hubo por ahí una reunión del doctor Mireles con diferentes, el poeta Javier Sicilia, pero también estuvo ahí la señora Wallace. Y resulta que tú en tu libro, que me hiciste favor de invitarme a presentar acá en Los Ángeles, Anabel Hernández, México en Llamas, hay un capítulo precisamente que se refiere a la terrible señora Wallace. ¿Qué me puedes decir de esta reunión del doctor Mireles con diferentes personajes? Supuestamente ahora hay un video
estuvo el padre Solalinde, a quien le tengo un profundo respeto, ¿no? En fin, como que todo está muy turbio, muy enredado, Anabel. Así es, Rubén, pero reconozcamos que los medios de comunicación tienen gran culpa de eso, porque han tratado a Mireles en las entrevistas como si fuera un gran señor. Lo que nadie le ha preguntado a Mireles en las entrevistas es ¿por qué las autodefensas, cuando empiezan a tomar control y poder en Michoacán, siguen extorsionando a los aguacateros, siguen extorsionando a los empresarios, siguen quedándose con una parte de las extorsiones a los mineros o de la venta de minerales que se venden, que se exportan de manera clandestina? Ese es el tema. Yo entiendo que por eso Mireles está tan molesto conmigo, porque yo desde el año pasado, cuando hice un texto sobre los amos de Michoacán, revelo que, por ejemplo, Juan José Álvarez Farías, alias... ¿Aló? Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. A ver, bueno, entonces estábamos escuchando a Anabel Hernández. Yo estaba a punto también ahorita de que hiciera una pausa, de preguntarle, aquí un radioescucha llamó, un oyente llamó la semana pasada y pasé su llamada al aire. Y él dice, ¿no? Porque para qué preguntárselo, que las opiniones de Anabel no son válidas porque ella obtuvo la información de los alcaldes de Michoacán. Entonces ahorita se lo voy a preguntar. Ahorita que regresemos con esta llamada que la estamos teniendo en vivo pero ya ven lo que están ustedes escuchando en torno a mí. Yo les voy a decir que a mí, a través de Facebook, y voy a buscar ese mensaje porque lo tengo por ahí, hubo una persona que hace muchísimo tiempo, yo no trabajaba aquí en Univisión América, yo estaba todavía colaborando en una estación pública de radio, después de haber salido de la televisión, siempre estuve en esa estación pública, bueno, no siempre, pero con muchos años paralelamente con la televisión, pero entrevisté allí por primera vez al doctor Mireles. Ahí le hice yo preguntas muy fuertes que él respondió sobre todas mis dudas del armamento, de esto que acaba de decir Anabel. O sea, yo sí le pregunté acá en Los Ángeles de esto, él negaba todas estas cuestiones. Pero ya se me fue la onda porque dije, ¿qué estaba yo diciendo, Roberto? Se me fue el patín. Bueno, ahorita a ver si me viene. Pero ya me acordé que después de esa entrevista, luego lo entrevisté para mi canal de YouTube, hice una entrevista a través de Skype con él. Y resulta que justamente alguien me dijo, ese señor, ustedes lo están entrevistando, me reclamaba, ¿no? Lo presentan como un héroe, etcétera. Aunque usted no lo ha presentado como héroe, debe saber que él estuvo preso, que ha estado metido en algo. Le digo, oiga, mándeme información, mándeme datos. Nunca me mandó datos, más me mandaba los comentarios, las opiniones así. Y luego, ya que pasó el tiempo, digo, ¿se acuerda que yo le dije? Le digo, bueno, pero aún así, pues vaya, yo no tengo los pelos en la mano de todas estas cuestiones, ¿no? Pero gente, digamos, como Leticia Quiroz, a quien voy a entrevistar más adelante, o Anabel Hernández, vamos a ver si logramos recuperar la comunicación con Anabel Hernández. Bueno, pues es gente que está dedicada más tiempo a investigar esto. Leticia Quiroz está haciendo un libro específicamente sobre Michoacán, y fue la primera persona que precisamente en este espacio, aquí en este programa, que yo sepa, nadie jamás antes había publicado algo sobre el H3. Y en este espacio lo dijo la doctora Quiroz. Yo todavía me quedaba así un poquito, bueno, pues que el H3. Y resulta que ya está por todos lados. Ya ven que citaba aquí a Anabel, lo citó a Anabel, lo cita el Excelsior, etcétera, etcétera. El caso está que, ¿qué, Roberto? ¿Se recupera la llamada con Anabel? Todavía no se recupera la llamada con Anabel. Entonces, ¿qué hacemos? Porque entonces le hablaremos a la doctora Leticia Quiroz, ¿no? Leticia Quiroz. Pero les decía yo que en esta reunión que tuvo el doctor Mireles con diferentes personalidades, ¿no? Yo lo que se trata del doctor, del padre Solalinde, caramba, tipazo, lo admiro profundamente, buscando justamente concientizar a la sociedad mexicana y dar respuesta a esta problemática. Pero estuvo también la señora Wallace, y miren, dice por ejemplo Anabel Hernández, en México en llamas, libro que yo presenté aquí en Los Ángeles con ella. Isabel Miranda de Wallace, mejor conocida como la terrible señora Wallace, por su prepotencia, oportunismo, perversidad y por su cercanía al gobierno, dice Anabel, fue un personaje clave durante el sexenio de Calderón, etcétera. Si leyeron ese libro de México en llamas, recordarán este capítulo. Entonces, esto también le ha valido cierta desconfianza por parte de ciertos sectores al doctor Mireles. De decir, bueno,
¿Qué pasa aquí? No, yo todavía me quedo con que, bueno, no sé si en algunos casos ha sido ingenuo, ¿no? Pero Anabel dice que tiene antecedentes criminales muy fuertes. Bueno, ¿no tendrá todo eso el CISEN, el gobierno mexicano, inteligencia, sus servicios secretos? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo sacaron desde un principio? En fin, para mí todo está muy turbio. Yo no sé ustedes, pero todo está muy turbio. Voy a hacer la pausa y regreso con la doctora Quirós, si es que ya no logramos tampoco despedir a Anabel Hernández. De regreso vamos a tratar más tarde, porque también aquí ya tenía programado hablar con la doctora Leticia Quirós. Entonces ahorita ya dejamos en pausa a Anabel para llamarle más tarde a ver si nos logra contestar, dado que se cayó la llamada, y también en el primer bloque no pudimos tener a Anabel desde un principio, pero ya escucharan ustedes más o menos cómo está la cosa. Recordarán que he entrevistado en un par de ocasiones a la doctora Leticia Quirós, quien es abogada, criminóloga, y quien está escribiendo un libro, haciendo una investigación sobre narcocultura, narcogobierno, dice ella, sobre el caso de Michoacán. La tengo aquí en la línea telefónica y la saludo con mucho gusto. Abogada, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, y buenas tardes a tu audiencia. Bueno, acabo de tener una entrevista con Anabel Hernández. Sí, un placer escucharla. Se nos había... ¿Perdón? Ah, bueno. Sí, un placer escucharla, como siempre, hablando de Miguel Ángel Gallegos Godoy. Me llamó muchísimo la atención porque, si te soy muy sincera, yo también escuché la entrevista con el doctor Mireles, y la entrevista que le hizo Carmen Aristegui, y como mujer me sentí también ofendida de alguna manera, ¿no? Se me hace que no fueron las palabras adecuadas las que utilizó para referirse a Anabel. Me molestó. Bueno, pero haciendo a un lado esa molestia, bueno, en ese momento, con esa molestia, mi editor me dio la alternativa de escoger un pasaje de mi libro, y escogí uno que tal vez no le va a hacer mucha justicia al doctor Mireles, y que ahora ya que tú eres el primero que va a publicar, por cierto, porque eres también el primero al que me dio la oportunidad de hablar sobre migueladas y todo lo que está pasando con Michoacán. Hoy lo publicas en tu sitio de internet. Déjame que haga el comercial, ¿o no? Sí. Bueno, como no, muchas gracias, sí. Sí, entonces hoy sale un extracto de mi libro explicando quién es verdaderamente Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Migueladas, cómo formó el H3, y qué participación, si es que tienen participación, los autodefensas o no, y quiénes. Ahí sí pongo nombres, direcciones y todo. Como un pequeño adelanto nada más, tengo que decirlo porque ya lo escribí y ya se va a publicar. No, Miguel Ángel Gallegos Godoy no iba en el avión. En el avión. Él era el dueño del avión, que es algo diferente. No es lo mismo es diferente, sí, porque si hubiera ido en el avión, pues lo lógico es que hubiera quedado hospitalizado y lesionado, ¿verdad? Ni modo que fuera Superman para que no le pasara nada. Yo ya conseguí el certificado correspondiente, donde a duras penas me lo dieron, y ahí dice quién es el poseedor del avión, y es él. Ahora, me gustaría, como un pequeño adelanto, nada más. O sea, para que la gente, perdón, doctora, para que la gente, la investigación tuya es que el avión en el que se sufre el accidente, en el que iba el doctor José Manuel Mireles, el dueño de ese avión... Desde el principio dicen que le pertenece a un empresario, que es afín a las autodefensas. A mí me llamó mucho la atención, es que tengo que, como abogado, como jurista, tengo que investigar todo, ¿no? Y cuando investigo sobre el avión, pues encuentro que el dueño es Miguel Ángel Gallegos Godoy, pero eso es lo de menos, se puede decir. El Migueladas. ¿Tú coincides en que es el verdadero capo en Michoacán? ¿Perdón? Es el verdadero capo, Anabel dice, presuntamente... Tanto como es el verdadero capo en Michoacán. Él es el verdadero capo. En estos momentos sí es el verdadero capo del H3. Siempre ha sido del H3. Financieros, o sea, los que aportan dinero.
pero es hasta ahora que se revela como el verdadero capo. Y tiene para mí, desde mi punto de vista, el peligro de que Nemesio Ceguera Godoy, el mencho, o sea, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, con el que se ha aliado, pues como tiene un cartel mucho más grande, que abarca mucho más territorio nacional, pues le coma el mandado, como decimos nosotros. De lo que te quería hablar es de algo que tú vas a publicar en unos minutos, si no estoy mal, de una reunión que hizo Miguel Ángel Gallegos Godoy en Sicuirán, que es el municipio donde él antes vivía. En estos momentos están viviendo en Irapuato, Guanajuato. Pero bueno, esta reunión es muy importante porque esta reunión se hace el 23 de marzo del 2014. En algún artículo, creo que en el artículo del Excelsior, mencionan la reunión de Sicuirán, mencionan la fecha del 23 de marzo del 2014 y mencionan pues que Inteligencia Nacional de México, o sea, el CISEN, que bueno, yo no sabía que que tienen inteligencia los del CISEN, pero bueno, digamos que, suponiendo sin conceder que sí, estaban investigando. Bueno, pues yo ya lo investigué desde hace bastante tiempo y te lo puedo decir que en esa reunión se funda realmente o se hace un pacto entre Miguel Ángel Gallegos Godoy, Nemesio Ceguera, el mencho, el que te digo que es líder del cartel Jalisco del cártel Nueva Generación, Antonio Toño Méndez Velázquez, que es el hijo del Chango Méndez, que de la familia, Antonio Méndez Vargas, que es su hermano, también del cartel de la familia, obviamente. También llega un personaje que digo yo, bueno, ¿cómo le hace este cuate para hacer esto, no? Servando Gómez La Tuta llega en esa ocasión de los templarios y entra a la organización, se unen todos ellos. También llega un personaje muy especial, José Alvarado Robledo, al que le apodan al burrillo, de la familia michoacana, que es nativo. Fíjate, casi todos son nativos de Punta de Agua, un lugar muy pequeño, una población muy pequeña cerca de La Ruana. Bueno, pero a este tal burrillo lo educa, se puede decir, en el narcotráfico Nacho Coronel, allá en Guadalajara. Después, cuando regresa, se integra con doctora, viene ya una pausa. Doctora Leticia Quirós, viene la pausa. Vamos a parar aquí tantito para que, de por sí el tema es muy complicado de nombres, para ti es muy claro, tú lo tienes muy claro, pero para nosotros que te escuchamos, viene la pausa. Entonces nos quedamos en esta reunión donde hay un pacto. Nos estás diciendo que hay un pacto entre este nuevo cártel H3 de El Migueladas y nada más y nada menos que el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿correcto? Regresamos. Estamos de regreso, amigos, y estamos escuchando a la doctora Leticia Quirós, criminóloga, abogada, investigadora, y se ha ocupado desde hace algún tiempo en el caso de Michoacán. Está publicando un libro sobre la situación de narcocultura y narcogobierno en Michoacán. Y nos estabas diciendo, doctora Quirós, sobre el pacto entre este señor Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Migueladas, que tuvo un bajo perfil dentro de lo que son las autodefensas, y que hicieron un pacto con este cártel Jalisco Nueva Generación, ¿correcto? Sí, y se los dejo así para que lo puedan leer en rubenluengas.com, que sale hoy, y mejor les digo qué es lo que pasa con Mireles, con un criterio bastante objetivo. Y bueno, déjame que te lo diga, ¿no? Hay que aceptar que nunca antes un grupo de civiles de autodefensa se levanta en armas para enfrentar con éxito al crimen organizado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Ante este tipo de levantamientos, la estrategia gubernamental de seguridad nacional es siempre la misma, y esto pasa en todos los países del mundo. ¿Qué hace? Pacta con las autodefensas
o con el grupo guerrillero del que se trate, gana su confianza, infiltra personajes del gobierno en ellos, siembra desconfianza entre ellos, los separa, mata en accidentes, vamos a decirlo entre comillas, a sus líderes, y lo más fácil, fabrica delitos, y sobre todo en México, fabrica delitos a sus dirigentes. Así los encarcela y los aísla de su movimiento y de la sociedad. A los que quedan, o a el que queda, se le enloda, se le corrompe, se le ensucia la reputación ante la luz pública hasta que aparezca todavía más delincuente que los criminales contra los que lucha, para que al final el ejército y la policía tengan un buen pretexto para atacar y desarticular el movimiento. Es tan simple como eso. Claro, con la aceptación del pueblo, con el aplauso del pueblo al que manipulan de una manera extraordinaria, y para eso hay que ver el ejemplo de Michoacán. Es un jaque mate el que da el gobierno, que queda bien con la ciudadanía porque, elimina a la mafia corrupta de las autodefensas. Imagínate, hasta ese punto llega lo maquiavélico de un gobierno y especialmente el gobierno mexicano. Bueno, pues hay que ver también que esta estrategia siempre va ligada a algún periodo de elecciones, para que el final triunfante del gobierno lo beneficie en la próxima elección, siguiendo con esta idea. Ahora, vamos a basarnos en hechos y dejemos las subjetividades, porque, bueno, ¿qué piense yo sobre el señor Mireles? Me importa un cacahuate. A mí lo que me interesan son los hechos, qué es lo que está pasando. La masacre, yo le digo masacre porque eso es lo que fue, en Chuquiapan, que sucedió el domingo 27 de abril del 2014, cerca de las 13 horas empezó. Pues a esas horas llegan aproximadamente a esa población de Tierra Caliente aproximadamente 600 policías federales y le dicen a la población que se vaya. Así, simple y sencillamente, sálganse, se me van. Y para entender en qué delito quieren involucrar a Mireles, te repito, con un criterio objetivo de lo que pasó, sin subjetividades, bueno, tenemos que saber que en realidad estamos hablando no estamos hablando de las verdaderas autodefensas. Cuando hablamos de que llegaron a Chuquiapan, el nombre se me hace difícil, pero bueno, sino sí, estamos hablando de un grupo del cartel H3, unos que llegan por el lado de la Sierra de Arriaga y Tumbiscatío, por la carretera 200, toda la costa, como si fueran a Manzanillo, Colima, más o menos, para que se ubiquen los que nos están escuchando, y otro grupo, también de H3, que llega al lugar desde Caleta de Campos, por la misma carretera, pero en sentido contrario. O sea que estamos hablando, se trata de dos grupos realmente, ¿no? Uno es el pseudogrupo de autodefensas de Caleta de Campos, y digo pseudo, porque todos ellos provienen de la comunidad de... Perdón, Leticia, pero déjame decirte, para digamos ir un poco al tema central, se le está acusando incluso la fotografía del doctor Mireles sosteniendo junto con otra persona una cabeza. Él dice que él llegó tarde, que él no estaba ahí. A ver, entonces. No, él no estaba, por supuesto que no. Ahora, bueno, el primer... O sea, ¿es cierto lo que él dice, que él no es responsable de esa matanza? No lo es. Ahora déjate cuenta. ¿No lo es? El primer, no lo es. Se trata de, bueno, el primer grupo se compone por Eduardo Farías, que son los verdaderos asesinos, es por eso que quiero que me dejes decirte. Se trata en el primer grupo que llega de Caleta de Campos, sin ser de ahí, de Eduardo Farías Rubio y de Héctor Guevara. ¿Quiénes son ellos? Son el compadre y el sobrino de el Queenie. ¿Quién es el Queenie? Pues resulta ser casualmente el cuñado de nuestro líder, digo nuestro líder porque ya lo tengo hasta la sopa, del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Imagínate qué casualidad, ¿no? Bueno, también llega alguien que a mí me llama mucho la atención, que se llama Filiberto Castañeda, que es el actual regidor de la administración del municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Digo, por si alguien quiere invitarlo o hablarle por teléfono para preguntarle qué diablos estaba haciendo ese día y esas horas ahí. El segundo grupo que llega, es también de autodefensas, pero es del H3, con camiseta de autodefensas,
los que llegan de Tumbiscatío y de Arriaga, pues resulta que llegan al mando de un tal comandante El Chavo y de uno que conocemos ya por las pláticas que hemos tenido, que es el americano. Pues fíjate, yo no sabía desde cuándo el americano ya es un comandante y llega él con sus hombres. Ahí no llega Mireles para nada. ¿Y a qué llegan? Llegan a la costa con la finalidad de limpiar esa zona en busca de presuntos miembros de los templarios y de ahí tomar oficialmente La Mira, Lázaro Cárdenas y Guacamayas, ellos solitos. Claro, te estoy hablando. Me llega una nueva pausa. Vamos a parar tantito ahí. Me llega una nueva pausa. Leticia Quirós, criminóloga, investigadora, abogada, preparando un libro sobre el caso Michoacán. Viajó a Michoacán, hablando de la matanza de Chuquiapan. Y nos dice, no fue Mireles en este caso. No fue Mireles. Nos está narrando quiénes estuvieron ahí. Regresamos con ella. Bien, vamos de regreso con la doctora Leticia Quirós, autora de un libro de próxima publicación que hace referencia a la narcocultura, narcogobierno en el estado de Michoacán. Pero evidentemente, Leticia, sigue con tu narración, pero la gente preguntará, bueno, ¿de dónde saca estos datos la doctora Leticia Quirós como para poder decir lo que nos está diciendo en el programa de Rubén Luengas es verdad? Por supuesto. Hay fuentes informativas, hay periódicos que reportaron los hechos el mismo día, porque a esos hay que creerles a veces. Aparte, hay testigos presenciales. En esa época yo estaba presente en Michoacán y, bueno, tuve la triste oportunidad de entrevistar a muchísima gente. Hay testigos. El gobierno federal piensa que se deshizo de todas las pruebas, de todos los testigos, de todas las fotos, pero no. Yo les recomendaría al gobierno federal que pensara dos veces antes de iniciar un proceso injusto, porque habemos muchas personas a los que ya estamos hartos de la injusticia en México y que con mucho gusto le damos a la prensa y a quien sea necesario las pruebas que existen, que son muchísimas. Bueno, entonces estábamos en el domingo 27 de abril del 2014, pero ahora vamos a las 4 de la tarde, porque estos dos grupos del H3, que vienen de diferentes lugares, unos conocidos por el cartel Jalisco Nueva Generación y otros por el americano, nada más por el americano, pero son cientos de camionetas, pues detienen sus camionetas frente a la barricada de autodefensas desarmadas de La Mira, ahí en Chuquiapan. Y digo desarmadas, y esto es lo interesante del caso, porque la Marina y todo el mundo allá sabe que esta gente está desarmada, porque resulta que el tal Stanislao Beltrán llega a esa población, a Chuquiapan, el 8 de marzo del 2014, les regala camisetas de autodefensa, les ofrece apoyo, forma un grupo de autodefensas y la prueba está en un oficio del cual tenemos ya tenemos en nuestro poder, que él mismo dirige a la comandancia de la 10ª Zona Naval Militar de la CEMAR, o sea, de la Secretaría de Marina. Y el oficio está firmado por Stanislao Beltrán, pero como representante de los grupos de autodefensa de Lázaro Cárdenas. Yo no sé cuándo lo nombraron a él así, pero bueno. Entonces, existe un oficio, y en ese oficio el tal Papá Pitufo dice que solicita el apoyo de la Marina para que vayan ahí a Chuquiapan, que es la población donde él se encuentra, y por favor instalen, no sé, algún retén o algo, porque la gente que está ahí en las trincheras son autodefensas de las verdaderas, se puede decir, autodefensas, y están desarmadas. Esto es lo interesante de ese oficio, que el propio Papá Pitufo dice, aquí hay en Chuquiapan autodefensas, están desarmadas, Marina, ven por favor y cuídalas. Bueno, entonces esa prueba te puede decir muchísimo. Me imagino que a tu público le va a decir muchísimo. Bueno, después empieza la gran desgracia de ese pueblo, porque ahí
En realidad, yo no sé si eran templarios, yo no sé si eran autodefensas. Para mí eran civiles desarmados, punto. Nada más, a mí no me interesa todo lo demás, me interesa el momento de los hechos. Y los hechos son civiles entre 18 y 30 años, más o menos, desarmados en la playa, porque es una localidad que está frente a la playa, una playa estupenda, por cierto. Y pues ahí está la trinchera y ellos, pues algunos dos están ahí, no sé, recostados. Cuando llegan los del H3, ambos grupos, preguntan dónde están las armas. Un pobre chico contesta, pues, ¿cuáles armas? Y como respuesta, pues recibe una ráfaga de AK-47. Otro, según dichos de testigos oculares, presenciales que grabaron su dicho, su testimonio, pues parece que otro de los H3 les dice, pues se me hincan todos, cabrones, así, perdón por la palabra, pero fue la que usó este tipo, ¿no? Pero no lo digas porque acá es una violación a las autoridades de acá y me hincan todos, señor. Sí, por favor. Entonces, sí. Simón, el americano, interviene para decir, no, primo, mira, así no se hace. ¿Qué no ves que se chorrea todo? Y lo dice textual. Y esto debe ser un tiro limpio. Y con su cuerpo lleno de sobrepeso, empuja a uno de sus hombres. Los otros pues le abren paso. Él se dirige a un joven que está ahí, junto a la trinchera, que le empieza a pedir que, pues, por favor, no lo mate. Y este señor, pues el chico le dice, es que yo no soy templario, yo soy autodefensa. Y está tan concentrado en el acto de matar que parece los testigos narran que no le hacen caso. Simple y sencillamente le dispara a un joven hincado, un tiro en la cabeza y el muchacho se cae al piso. Punto. Y todavía el americano le dice a sus compañeros, por decir algo, a los otros criminales, ¿ya ven? Así no chorrea el cráneo, como el del otro. Y bueno, no sé, en el extracto que vas a publicar, ahí vienen las fotos de estos niños, porque aunque se dice en la autopsia que tienen 18 años, la verdad que se ven muy jóvenes, como de 15, ¿no? Bueno, a mí lo gravísimo de todo este asunto es que la Policía Federal, los 600 elementos que estaban ahí, ven esto y no hacen absolutamente nada para evitarlo. Nada. Los H3 empiezan a disparar como si jugaran y los muchachos, algunos ruegan, otros corren, los más lloran, hay mujeres alrededor que gritan con niños pequeños que lloran. Después todo es silencio. Y el resultado, 5 personas acribilladas, entre ellas Edgar Antonio Vera Hernández, de 18 años de edad, Víctor Bailón Gebrar, de 40 años de edad, Flavio César Gutiérrez Calvillo, de 19 años de edad, Amado Díaz Mora, de 20 años de edad, José García e Israel Salas Vázquez, de 35 años de edad. Y luego, aparte de eso, hay más de 10 lesionados. Pero aún así los H3 los amarran de pies y manos, a pesar de que estaban heridos, y se los entregan a la Policía Federal y a la estatal, que están ahí como tontos y que no hacen nada. Solo uno de los lesionados logra dar su nombre, se llama, no sé si exista todavía, no sé si esté vivo, pero se llamaba Daniel González Acosta, de 44 años de edad. Los demás no. Bueno, pues entonces Leticia, el americano se va junto con los otros, pero no se van a Lázaro Cárdenas, sino se van a Caleta de Campos. Se van a Caleta de Campos, a no sé si a celebrar, a comer, llámale como quieras, porque estos psicópatas no sé qué hacen después de perpetrar sus crímenes, ¿no? Y entonces llega la Policía Federal, la Policía Federal que se queda ahí todavía unos minutos, pues algunos de los agentes, según narran, y aquí sí tenemos fotografías del hecho, que salen también en el libro, oye, le siembran revólveres en las manos de 2 de los masacrados. Y se van. O sea, les ponen revólveres en la mano a los cadáveres de los chicos. Bueno, en eso llega el ejército, y ahí es cuando yo creo que las personas, las víctimas, no sé, el pueblo pensó, ya nos salvamos, ¿no? Pero no, el ejército, para esto el ejército, mientras sucede la masacre, el ejército mexicano hace un cinturón de seguridad alrededor y cierra la carretera 200 por los dos lados. Durante todo el tiempo que duró la masacre, no dejan pasar a nadie.
hasta que se van los de la Policía Federal, entonces pasan algunos periodistas, pero rapidísimos, fotógrafos turistas, pues ellos son los que afirman es que la carretera estaba cerrada, oiga, ¿por qué? Y cuando ven me está llegando otra pausa, Leticia, por favor, para. Me está llegando otra pausa y regresamos, y te pediría al regresar si podemos un poco como concluir ya un poquito el asunto, claro, para valorarlo ya desde el punto de vista del escenario que estamos viviendo ahí en México. Es tremendo, yo me quedo frío con lo que acabo de escuchar. Regresamos después de la pausa. Bien, amigos, estamos de regreso. Leticia Quiroz, me queda este último bloque para platicar contigo acerca de esto que, caramba, es verdaderamente tremendo, porque si lo que tú nos estás diciendo es correcto, el doctor Mireles sería inocente de una acusación que le están haciendo de ser el autor o de tener que ver con estos asesinatos. En ese sentido será inocente. Te fijas muy bien, tiene la misma tónica que con Hipólito Mora. Porque Mireles llega y llega hasta las 5 de la tarde. Ahora vamos a las 5 de la tarde de ese fatídico 27 de abril, ¿no? Bueno, llega Mireles y mañosamente el Ministerio Público le dice que la doctora saque las fotos, y porque a mí, ¿sabe qué? Los cadáveres, pues no la llevo bien con los cadáveres, ¿verdad? No me gustan. Y usted, que es doctor, pues ayude a levantarles la cabeza, pues, a los occisos, ya que presentan rigidez cadavérica, pues de 5 horas. Y enderécelos, ¿no? Ayúdenos a enderezarlos para poder identificarlos, para poder sacar la foto, que es el procedimiento legal normal en todos los países del mundo. Y Mireles, sí, yo creo que en el estado de shock que ha de haber representado, y no lo estoy defendiendo, estoy hablando de que cualquier persona cae en estado de shock, cualquier persona que no sea Ministerio Público o que no sea médico forense, él aún siendo médico, cae en estado de shock viendo, oye, como mis muchachos, ¿quién hizo esto? ¿No? Viendo la sangre y viendo todo eso. Bueno, el estado de shock no reflexiona 2 veces y lo hace. Y ahí es donde le sacan una fotografía que el gobierno inteligentemente y maquiavélicamente hace circular en todos los medios de comunicación, en donde los que sabemos de criminología sabemos, bueno, pues, ¿qué está haciendo este cuate? Pues lo está agarrando los cabellos, claro, porque ya hay rigidez cadavérica de 5 horas, y pues está pesado, ¿no? Y hay que tomarle la foto, punto. Bueno, ahora te tengo que decir que aquí lo que pasa es que hay también otro truco del tal comisionado Alfredo Castillo, que cuando entra se junta con mandos militares y con los mandos de la Policía Federal, y de plano les da la orden a todos ellos y les dice, miren, ustedes a las autodefensas no los toquen, déjenlos que se involucren y no se metan, déjenlos que abusen, que roben, que maten a los templarios, déjenlos que acaben con ellos, pero enseguida nosotros vamos a acabar con las autodefensas. Ya tenemos suficiente información con fotos y videos. Muchos van a ir a la cárcel por las violaciones a la ley que cometen, porque eso no lo vamos a poder permitir, pero nosotros lo vamos a cobrar ahorita, aunque ellos creen que podemos dejarlos hacer lo que quieran en la búsqueda y en el exterminio de los templarios. Pero recuerden todos que en realidad venimos aquí a dejarlos hacer lo que queramos nosotros. Y es que lo que nosotros queremos es que acaben con los templarios y acabándose ellos al mismo tiempo. Recuerden que ellos son los que conocen las brechas y los caminos los caminos y la sierra. Así que los necesitamos. Déjenlos. Después nos encargamos de ellos. Y aquí te estoy citando las palabras de un alto mando, de la policía, que lo declara y que está dispuesto a declarar también, ¿no? Bueno, hasta ahí te puedo decir de lo que opino, o de lo que no de lo que opino, de lo que ha pasado con Mireles. Es pues la mejor estrategia que tiene el gobierno mexicano para acabar con un movimiento. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos, millones de mexicanos, que ya están desesperados por el fraude, por los fraudes electorales, la corrupción, por todo lo que hay en México, todo lo que apesta en el gobierno federal, pues están desesperados en contra de los gobernantes, ya no creen en los partidos políticos, ya no creen en nada casi.
acabamos de entrar en recesión, imagínate. México acaba de entrar en recesión económica. Entonces, muchos millones de mexicanos adentro y afuera del país veían no solo en Mireles, sino en las autodefensas una esperanza de cambio. No importa cómo. Ya están tan desesperados que no importa cómo. Y claro, quitarle, desprestigiar así, sembrándole, igual que a Hipólito Mora, a Mireles, ya no 2 personas, sino 5, pues es la mejor forma de quitarle y advertirle al pueblo de México de alguna manera, hey, si se te ocurre levantarte, mira lo que te va a pasar. Así que calladito. Una pregunta. Acabamos de escuchar de Anabel Hernández decir antes de la entrevista contigo de que la gente idealizó al doctor Mireles, culpabilizó a los medios de comunicación, dice, porque el doctor Mireles no es quienes creen, tiene tremendos antecedentes penales, tráfico de droga, etcétera. Eso me acaba de decir Anabel Hernández. Bueno, ¿qué dices tú? En ese sentido, sí tiene antecedentes penales en cuanto aparece el tráfico de marihuana, le tocó una pena de 3 años, no sé, 4 años, la cual cumplió, y desde el punto de vista de jurista, te lo digo muy honestamente, bueno, si alguien comete un delito y cumple con la sentencia que le ha marcado un juez, y sale de la cárcel, bueno, no puede ser que le vayamos a cobrar el resto de su vida ese delito. Además, no lo estoy defendiendo, no porque sea Mireles, porque, insisto, en la parte de mi libro que escogí, que es la que tú vas a publicar, pues en esa parte Mireles no sale muy bien parado. Y lo hice precisamente porque no me gustó la forma en la que se expresó de nuestra Anabel Hernández, a la que todos queremos tanto, en la entrevista con Carmen Aristegui. Pero esa es una cosa que me parezca un grosero, y otra que esté yo de acuerdo con que lo acusen de asesinato, que me parezca un asesino. Bueno, ya para terminar, mira, de hecho está ya publicado ahora ahí en la página. Yo normalmente no hago aquí, no me refiero a mi página porque, vaya, no me parece correcto, ¿no?, utilizar este espacio, pero ya está publicado en este caso. Y nomás rápidamente, allí hay una fotografía donde está el Migueladas, y atrás hay alguien de sombrero que se parece a Mireles. ¿Es Mireles? No, es mejor que la vea el público, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedo adelantar es que esa foto, como dice el pie de página, fue hecha en Sicuirán, en esa famosa reunión donde se da ya la unión entre el Mencho, y es la única foto que se conoce de Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Migueladas, porque la que los medios de comunicación nos han enseñado es en realidad la foto bueno, es que sí le decían, de don Miguel Gallegos, que era su padre. Por eso es que se ve una foto en blanco y negro de un señor de los 50, okay, no sé, mira, de los 40. Si quieres, aguántame tantito para después de la pausa despedirte como debe ser, porque me voy a ir a Tamaulipas, al asunto de Tamaulipas, pero regreso contigo para despedirte y vamos llamando a nuestro contacto en Tamaulipas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas. Ahí está la información para que ustedes tomen sus conclusiones, se informen y, no sé, muy turbio todo, muy turbio. Bien, pues regreso contigo para concluir porque voy a cambiar de escenario, voy a ir a Tamaulipas. Leticia Quiroz, entonces tu conclusión, de hecho esto ya está publicado, la gente lo podrá leer y obtener sus conclusiones de lo que has publicado. ¿Y cuándo tendrás el libro completo listo? Pues ya pronto, muy muy pronto. Lo que pasa es que cada que lo quiero terminar ya, algo nuevo sucede y pues me voy a Michoacán y sigo investigando y Dios mío, es otro caudal de información que lo tienes que poner. Pero no, ahora sí ya prometí que pase lo que pase y ya, te paro, ¿no? Bueno, nada más te quería decir que lo último es el peligro de convertir a los actuales autodefensas en fuerzas rurales que yo veo. Y el peligro radica en que si efectivamente, y ya vimos que efectivamente las autodefensas están muy infiltradas y controladas por cárteles de la droga, y la incorporación de sus miembros a los cuerpos de seguridad se hace en forma automática, simplemente por formar parte del pacto con el gobierno, pues en un futuro los integrantes del crimen organizado tendrán pleno control de los cuerpos de seguridad de Michoacán y de otros estados seguramente.
Es decir, a esas llamadas fuerzas rurales, pues en realidad me hablas tú de Papá Pitufo y del americano, y todos ellos son criminales a los que les están regalando una licencia para matar libremente a los ciudadanos, para estafarlos. Y realmente ahí sí estoy de acuerdo con Anabel Hernández en que la gente de Michoacán ahora sí está mucho más desesperada, porque ahora ya son muy pocos, ya todo el mundo se fija en Tamaulipas, o por obvias razones, y ya el gobierno, aunque se limpió en algunas partes, pues aún sigue el mismo corrupto gobernador al que no han quitado, a Fausto Vallejo con su hijo el Gerber, que también es narcotraficante. Y ahí es donde los michoacanos pues siguen siendo víctimas de las extorsiones, de violaciones, de asesinatos, de todo lo que sufrían antes con los templarios. Aunado a ese elemento que a mí no deja de preocuparme, y te lo digo muy honestamente, que es la intromisión del cartel Jalisco Nueva Generación. Ese es el elemento que a mí me preocupa muchísimo, porque es gente entre los carteles del narcotráfico, ahorita está ocupando el primer lugar, ahora que el Chapo que quedó en la cárcel, pues ahora el cartel Jalisco Nueva Generación es el más poderoso del país, pero también el más sangriento, el más sanguinario. Eso es lo que me preocupa a mí. Leticia Quiroz, te agradezco mucho, y yo quiero dejar claro aquí ante la audiencia que hemos buscado siempre para estos temas al comisionado, de hecho le pido a Roberto Ticona, mi productor, que si por favor nuevamente ante estas declaraciones tanto de Anabel como tuyas, si buscamos al comisionado o a alguien del gobierno mexicano que quiera responder a estos comentarios, porque si no pareciera que no lo hacemos. Sí lo hacemos. Lo que pasa está que no hemos tenido... La última vez que te dijeron, Roberto, si quieres abre el micrófono ahí. ¿Qué te dijeron? Precisamente eso, lo que me dijeron es que le iban a comentar al comisionado si es que nos daba la entrevista o no. Me pidieron que lo volviera a llamar y luego me volvieron a dar largas diciendo que le iban a preguntar y hasta el momento nada. Hasta el momento nada, o sea que hemos querido tomar este otro lado, como dicen, del periodismo, que el otro lado, el lado gubernamental, a nosotros... Pero bueno, gracias, estaremos pendientes de la publicación de tu libro y gracias por enviarme un fragmento que está siendo publicado en mi página a partir de este momento, y habrá una publicación de una segunda parte. Gracias, abogada Leticia Quiroz. Quedó muy bonita. Gracias. Hasta luego y un saludo a tus radioescuchas. Muy bien, muchísimas gracias. La doctora Leticia Quiroz, que de hecho estuvo presente allá en Michoacán. Vámonos a Tamaulipas, con el licenciado Miguel Treviño Rábago. Licenciado, qué turbio está todo. Hoy hablamos aquí pues muy preocupado, sinceramente se lo digo, porque veo que todo está muy turbio y lo que ha pasado en Michoacán y tal. El caso está que hoy escuché a Anabel Hernández y también escuchamos a la doctora Quiroz, acabamos de terminar con ella, y ahora mañana el gobierno mexicano va a definir una política sobre Tamaulipas, pero también este fin de semana en Tampico salió la gente a pedir tranquilidad, paz. Si me puede dar una previa pues del ambiente allá en Tamaulipas de cara a lo que mañana sería la definición del gobierno para asistir Tamaulipas. Pues nosotros esperamos, de hecho ya sabemos que mañana aquí en Reynosa se va a llevar a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. Esta reunión pues se hace en la zona militar de Reynosa y van a estar presentes los gobernadores de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila y de San Luis Potosí, con el Gabinete de Seguridad de el gobierno federal. Y bueno, pues ellos vienen a ver cuál es el apoyo que se les puede brindar desde el gobierno federal para detener esta ola de violencia que ya tiene 3 semanas azotando a Tamaulipas y que este fin de semana pues fue muy violento en Tampico. Fue una jornada en donde cerca de 5,000 ciudadanos salieron a las calles vestidos de blanco, con pancartas, pidiendo paz, manifestando al presidente que ponga los ojos, que voltee los ojos hacia Tamaulipas, que están hartos de toda esta violencia
Y el mismo domingo que marcharon estas miles de personas por la avenida principal de Tampico hasta la Plaza de la Libertad, pues por la tarde se desató la violencia otra vez en Tampico. Y hubo persecuciones, balaceras, el incendio de un lote de autos usados y varios muertos. O sea que otra vez se desató este domingo, a pesar de que el Día de las Madres también había habido violencia y había habido enfrentamientos violentos entre grupos y fuerzas armadas. Pero pues justamente el sábado, ¿no? ¿Vale? Sí, el sábado, a diferencia de los Estados Unidos, que es el primer domingo, es variado de acuerdo con el primer, es el primer domingo, ¿no? El segundo domingo, perdón, del mes de mayo, que cae en domingo siempre. En México es 10 de mayo, caiga lo que caiga, ¿no? Entonces fue el sábado. El Día de las Madres fue por la mañana marcha y en la tarde fueron puros enfrentamientos y helicópteros. Oiga, permítame, voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa y regreso con usted hago la pausa, Miguel Treviño Rábago, desde Reynosa, Tamaulipas. Un momento, por favor. Entonces regresamos hasta Reynosa, Tamaulipas, ciudad fronteriza con los Estados Unidos, McAllen del otro lado, y nuevamente con nosotros el profesor Miguel Treviño Rábago, articulista, analista, profesor, en fin, y que desde la semana pasada nos estuvo poniendo al tanto de esto que está ocurriendo en el estado de Tamaulipas, que también, por cierto, profesor, también van a empezar a extraer shale gas ahí en Tamaulipas. Pues sí, eso es un proyecto que ya está establecido. Van a proceder a esa explotación. Pero bueno, pues también Nuevo León es un objetivo que ya está trazado también para esa actividad. A eso atribuyen que haya alguna actividad sísmica que se ha ido intensificando por la extracción de ese gas, aunque las autoridades lo niegan. Pero esta no es una zona sísmica. Oiga, sí, efectivamente, ya ha estado ocurriendo, pero en fin, si quiere luego hablamos de esto. Oiga, entonces, Tampico, la gente que salieron miles a esta situación, ¿usted cree que ya ve lo que ha ocurrido en Michoacán, que está muy turbio todo? Yo no lo acabo de entender, pues Anabel Hernández ahí. La nota sorpresiva de hoy es que, no sé si estén enterados que hoy se suicidó un funcionario del gobierno de Tamaulipas dentro del Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria. Le soy sincero, no lo sabía. A ver, ¿qué pasó? Su nombre es Ramiro Higuera Martínez, jefe de un departamento de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas. Hoy a las 10:40 de la mañana se suicidó de un balazo dentro del Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria. No, dentro del palacio. No se saben las causas. Se metió un tiro. Y no se pues saben las causas. Esto pues huele mal, ¿verdad? Eso parte también de toda esta violencia, a lo mejor, que se está viviendo en Tamaulipas. Aunque no se puede asegurar, pero se presume que pudiera ser. ¿Cuál era el cargo de Ramiro Higuera Martínez? ¿Me repite el cargo? De un departamento dentro de la Secretaría de Finanzas. Ramiro dentro de la Higuera Martínez. Ah, caray. Y dentro del Palacio de Gobierno, bueno, pues oiga, ¿qué escenarios tan? Sí, es un escenario muy duro, y aquí en Reynosa pues estamos ya llenos de gente armada. Ya está el Ejército, la Marina, la Policía Federal, porque con la llegada del secretario de Gobernación, Osorio Chong, todas estas avanzadas inmediatamente blindan completamente la ciudad, entradas y salidas, en protección de los gobernadores que van a llegar y pues del secretario de Gobernación que viene a presidir el Gabinete de Seguridad. Entonces es lo que decimos los ciudadanos.
A nosotros, ¿quién nos protege? A nosotros, ¿quién nos da pues seguridad? Ellos obviamente pues vienen con todos sus cuerpos de seguridad protegidos, helicópteros, armas, guaruras, etcétera, etcétera, pero pues nosotros seguimos inermes. O sea, el pueblo de Reynosa, el pueblo de Tamaulipas está inerme ante toda esta inseguridad pública. De hecho, en Tampico se hizo reclamos muy fuertes al Congreso del Estado, que se le reclamó que estén cobrando sueldos y no estén trabajando como diputados, velando por la seguridad de los electores, de la ciudadanía. Y en la misma marcha se puntualizó que no participaran los partidos políticos y que no se metieran los políticos en las marchas estas que se están celebrando en los municipios tamaulipecos. Va una en Ciudad Mier, una en Tampico, y se tiene programada una marcha por la paz en Reynosa, Tamaulipas. Bueno, entonces quedamos que los principales protagonistas de estos enfrentamientos son, en cuanto a nivel de cárteles, los Zetas. Se están peleando las plazas con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿correcto? Y Golfo. Y el cártel del Golfo. El cártel del Golfo, y los enfrentamientos son con ejército o con la policía federal. Son entre ellos, y aparte los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Y pues ahí se pidió en la marcha de Tampico 1 minuto de silencio por todos los hombres, mujeres y niños inocentes que han caído muertos en estas balaceras, y muchísimos heridos que también se han registrado. En Tampico se pidió pues inclusive que Osorio Chong reciba una comisión de Tampico Madero, pues para plantearle que intervenga el presidente Peña Nieto. Inclusive en Tampico se planteó todavía algo más pues importante, como fue el que los organizadores y los que estaban hablando pidieran más bien consideran la posibilidad de pedir ayuda internacional, es decir, pedir ayuda a Estados Unidos para intervenir en Tamaulipas porque la situación es muy grave. Esa fue un planteamiento. ¡Qué barbaridad! Muy sorpresivo, ¿verdad? Sí, hay un libro que le recomiendo lea a usted, el prólogo, que es lo escribe Margaret Thatcher, el prólogo de ese libro. El autor es Caspar Weinberger, quien fuera el secretario de la defensa del expresidente Ronald Reagan aquí. El libro se llama The Next War, la siguiente guerra. Se supone que la próxima guerra, la próxima guerra. Se supone que es de ficción. Sí. Pero hay un escenario ahí muy interesante, escrito por el secretario de la Defensa, y el prólogo de Margaret Thatcher. Es un libro donde este escenario que estamos viviendo, de estados fallidos en diferentes partes de la República Mexicana, finalmente terminan con una intervención militar de los Estados Unidos en México. En ese libro de ficción, no estoy sugiriendo nada, pero es muy interesante. Bueno, ahí en Tampico pues se planteó la posibilidad de pedir ayuda internacional para frenar esto. Ahí se bueno, oigan, pues busco mañana, ¿no? Para ver a qué horas va a ser, a qué horas hora local de ustedes. Cuando ya son 30. Le busco mañana para que hablemos de lo que el gobierno federal le diga a los tamaulipecos. ¿Le parece bien? Muy bien, con todo gusto. Muchísimas gracias, profesor Miguel Treviño Rábago, desde Reynosa, Tamaulipas. La última pausa, regresamos. Créanme que hasta me dio sed con todo esto. Ahorita me voy a tomar aquí un té verde, frío. Amigos, estamos aquí de regreso. Vamos al último segmento de Hablando Claro y recapitulando. Tuvimos primero que nada a Anabel Hernández, autora de varios libros, pero autora de un libro internacional de conocido, Los Señores del Narco. Anabel, que le han dado premios en Europa, etcétera, etcétera. Ella ha protagonizado
pues digamos, el doctor Mireles en un programa muy conocido en México, conducido por la periodista Carmen Aristegui, se refirió a ella de manera peyorativa por lo que había ella publicado en la revista Proceso. Ya lo comentamos, no les quiero marear si lo acaban de... Estoy pensando en gente que no haya escuchado esta parte y recapitulando, ¿no?, lo que estuvimos hablando. Esto es muy, muy importante porque han cambiado las cosas de manera muy vertiginosa allá en el estado mexicano de Michoacán. Es una noticia de importancia evidentemente mundial, que es muy importante que aquellos se esclarezcan. Yo lo veo todo muy, muy turbio, y mi responsabilidad es la de tratar de ofrecer. Aquí en los Estados Unidos tenemos cerca de 2 millones de michoacanos, pero muchísimos otros millones de mexicanos y muchísimos otros millones de gente que no es mexicana, pero que evidentemente está pendiente de todo lo que ha venido pasando en México, país fronterizo, clave con los Estados Unidos, país con el cual México, Estados Unidos son de los principales socios comerciales. Tienen firmado desde el 1 de enero de 1994 un tratado de libre comercio, un famoso libro del corresponsal del New York Times en México que se tituló Vecinos Distantes, en una época crucial también. Cambios, donde todo afecta, todo está, como decía un profesor mío, Salvador Valente, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él utilizaba la palabra que ahí la conocí por primera vez. Todo está concatenado, todo se mezcla, todo se entrelaza. En fin, hemos estado siguiendo ese tema con mucho interés por las consecuencias que tiene y por lo que también que habría que irnos metiendo a cómo se percibe, cómo se ve, cómo lo ven desde acá. No me refiero a ustedes o yo, sino cómo lo ven desde acá el gobierno de Barack Obama, o no lo ven, que evidentemente lo ven, pero cómo lo ve la CIA, cómo lo ve, pues, lo que pasa ahí. Y ahora Tamaulipas, estado directamente fronterizo con los Estados Unidos. En fin, es un asunto muy, muy importante, y entrarle de esta manera para tratar de contextualizar las opiniones que han escuchado hoy aquí, tanto la de Anabel Hernández como la de la doctora Leticia Quirós. No son necesariamente mis opiniones. Yo escucho, son personas que se dedican a investigar mucho más a fondo, escucho los diferentes puntos de vista, lo que tienen que decir. Y la parte, evidentemente, del gobierno mexicano, reitero, por las cosas fuertes que ambas dijeron, siempre hemos estado buscando, y lo va a hacer Roberto Ticona nuevamente, buscar al comisionado, que sería muy interesante, ¿no? Yo pienso que este espacio humilde, modesto, llevamos aquí desde el 2 de diciembre en este espacio, haciendo un gran esfuerzo de darle temas importantes para que ustedes tengan herramientas con puntos de vista sin duda no necesariamente muy comunes, pero creo que son válidos, ¿no?, para que ustedes tengan herramientas para armar el rompecabezas de la realidad. Decía Roland Barthes, un escritor francés, Roland Barthes, que tiene un libro maravilloso que se llama Crítica y Verdad. Yo lo llevé en la Universidad Nacional Autónoma de México, ese libro maravilloso, y me digo maravilloso, ¿por qué? Porque es un libro que maneja un concepto de crítica que es muy distinto a lo que nosotros tenemos del chisme, de la criticonería, de hablar o a una estación de radio y decir, no. La crítica es un acto, dice él, para distinguir, separar, desdoblar. Fíjense, distinguir, separar, desdoblar. Es decir, es un trabajo creativo. Un trabajo creativo para profundizar en un tema, y dice él, para hacer la realidad más inteligible. ¿Qué significa inteligible? Que la podamos entender. Más entendible, más inteligible. Estamos viviendo una situación muy compleja a nivel internacional. Ahí tienen lo que está pasando allá en Ucrania. Sin duda, uno de los puntos en este momento muy conflictivos, que de acuerdo, por ejemplo, con este analista que se llama Stephen Cohen, de ahí pudiera surgir, dice Stephen Cohen, lo dijo en un programa de televisión, eso pudiera derivar en un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. ¡Wow! ¿Cómo? Bueno, imagínense que le entren ahorita los rusos y Putin al este de Ucrania con fuerzas. Bueno, Putin acaba de jugar una carta ahí muy simpática, por decir algo, que supuestamente retiró las tropas, en fin. Pero si llegaran a entrar para apoyar a los prorrusos, pues ¿cuál va a ser la reacción de la OTAN y por lo tanto de Occidente, y por lo tanto de Estados Unidos? Les pongo pues el ejemplo. Todo es muy complejo, ¿no?
Nadie, y al que se lo digan no le crea, nadie puede asumirse como el dueño de la verdad en estos asuntos y ponerlos de una manera simple de que estos son los buenos y estos son los malos. El asunto es mucho más complejo. Yo les invito a reflexionar, a pensar y a que opten, porque todos podemos optar en todo en la vida, en la familia, en todo lo demás. Podemos optar a ser parte del problema o parte de la solución del problema. Y unos dirán, pues, ¿cómo yo qué puedo hacer por lo de...? Fíjense que esos esquemas y esos conflictos internacionales muchas veces los podemos reproducir en nuestros propios ámbitos de vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, entre los vecinos. Yo hoy paré aquí en un Starbucks, que me fui a comprar un té verde y una ensaladita de tofu, para que mientras esté yo aquí en el programa no se me baje la guardia. Y había un conflicto tremendo aquí en una tienda, les digo la tienda, ¿cómo se llama esta? Trader Joe's. Y estaba la policía y estaba ahí metidos, y era un pleito de determinado grupo étnico que se estaban dando duro ahí. Fíjense, el lenguaje de la paz o guerra, de los conflictos, está en nuestra vida cotidiana o en nuestro propio interior. Podemos estar tranquilos, con paz interior, o podemos estar llenos de ansiedad y llenos de cosas. Nos está tocando vivir un mundo muy complejo, muy, muy complejo, donde la vida se ha convertido en una carrera en lugar de un viaje. En inglés dirían, ¿no? Life is not anymore a journey, it's a race. Nos han metido una carrera, ¿a dónde? ¿Quién sabe? No sé. Pero donde evidentemente tendremos todos que buscar la manera, y aprovecho este privilegio de estar en Univisión América para decirles, buscar recuperar un sentido de humanidad, porque estamos perdiendo mucho el sentido de humanidad, y sobre todo para nuestros niños. Me duele mucho lo de México, créanme que me duele profundamente lo de Michoacán, y lo hemos compartido con ustedes. Termino diciéndoles que el presidente Barack Obama alaba el progreso de Uruguay bajo la presidencia del presidente Mujica. Les espero el día de mañana. Gracias, Roberto Ticona, gracias a ustedes. Si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos, ya saben que no hay bronca, no pasa nada. Gracias por escuchar.